versículo 30 del 21 vamos a iniciar. Vamos a tomar esta lectura. Capítulo 13, Gloria a Dios. 21. Aleluya. Capítulo 13, y dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Jesús tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitabas para la fiesta, o que le diese algo a los pobres. Cuando él tomó el bocado, hubo tomado, y luego él salió, y ya era de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, mas me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os dije ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Versículo 36. Le dijo Simón a Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me pueden seguir ahora, mas me seguirás después. El 37. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Gracias, maravilloso Señor. Bendito es, maravillosa es tu palabra. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vemos este tema, la enseñanza que vamos a estudiar este día. Es una enseñanza donde el Señor nos dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Es una enseñanza extraordinaria. Empieza con la traición de Judas y termina con el anuncio de la negación de Pedro. Y en el intermedio de esta enseñanza es desalentador, porque nos habla de la traición y de la glorificación, y nos ordena que nos tenemos que amar unos a otros, ¿verdad? Y bueno, esto es un detalle muy importante para que nosotros podamos entender cómo el Señor los estructuró. Vemos una traición, una negación, y en el centro la glorificación de Jesús y el deber que nos envía de amarnos unos a otros. Entonces consideramos nosotros que el amarnos el unos a los otros, sin importar todas las cosas y las situaciones, Él mismo nos está dejando que nosotros, el hombre, no debe de tener excusas para aislarse o para encerrarse en el propio mundo, porque han sufrido quizás decepciones, traiciones, han sufrido muchas cosas. Entonces las personas, cuando se sienten traicionadas, cuando se sienten rechazadas, se sienten desoladas, entonces levantan murallas alrededor de ellos y se mantiene alejado de las demás personas. Pero una de las lecciones que nos muestra este capítulo es que la traición no es una excusa para vivir apartados o encerrados en un mismo mundo entre nosotros. Judas traicionó al Señor, Pedro lo negó. Y si seguimos profundizando en esta historia, encontraremos más adelante que cuando Jesús fue arrestado, todos los discípulos, todos sin excepción, todos los discípulos
dejándole. Oyeron, bueno, Mateo en capítulo 26, 56 dice, ellos no salieron corriendo. Mateo dice que en el momento cuando las cosas se pusieron más difíciles, todos ellos dejaron al Señor solo, lo abandonaron, manifestaron una desconfianza del poder de Jesús para protegerlos y lo dejaron solo cuando más necesitaba la compañía de sus amigos. Pero ¿saben qué, mis amados? Eso no alteró en lo más mínimo el amor de Jesús por ellos. No. El Señor sabía que eso iba a pasar. Y aún así los amó hasta el extremo. Juan 13:1 dice que los amó hasta el extremo. Y hoy nos ordenas en el versículo 34 y 35 que nos amemos unos a otros con esa misma clase de amor que Él amó y demostró en ese momento con los discípulos cuando lo abandonaron, lo dejaron solo. Ese es el cuadro general que encontramos en la mitad de este capítulo 13. Ahora, consideramos aparte todo este pasaje, todo este capítulo, comenzando de la traición de Judas. En el versículo 21, Jesús dice que se conmovió en espíritu y dijo, oh, de cierto, yo sé que uno de ustedes me va a entregar. Luego, después de haberle lavado los pies, viene y los exhorta, porque así tienen que hacer ustedes. Ese ejemplo de servicio tienen que hacerlo. Ustedes tienen que ver que la felicidad de ustedes es cuando tomen la actitud. En el versículo 15 dice, ejemplo les he dado para que también ustedes lo hagan. De cierto los digo, el siervo no es mayor, ni el enviado mayor. Si ustedes saben estas cosas, serán bienaventurados, serán felices, serán gozosos, serán completos. Pero si lo hacen, porque esa es la verdadera dicha, la verdad, el verdadero gozo, solo lo podemos obtener en el contexto de la humillación y del servicio. Y es aquí cuando entra Judas, porque esa bienaventuranza no era para él. En el versículo 18 no dice, oh, no hablo de todos ustedes, yo sé a cuál es elegido, pero para que se cumpla la escritura, eso yo se los estoy diciendo que antes de que suceda, para que cuando suceda ustedes crean que yo soy. El Señor quería que los discípulos comprendieran la traición de Judas. No le iba a tomar de sorpresa, él sabía que le iba a traicionar, pero aún así lo escogió para formar parte del grupo apostólico. ¿Y saben para qué? Para que se cumpliera la escritura, dice en el versículo 18. No podemos especular por qué Jesús escogió a Judas. Para que la escritura se cumpliera, porque así estaba escrito. Pero ¿fue Judas víctima del decreto de Dios? No fue víctima. Judas no fue forzado en contra de su voluntad para traicionar a Jesús. No, él lo vendió por 30 piezas de plata porque eso era lo que él tenía en su corazón, porque era avariento, era codicioso, amaba el dinero. Y el Señor lo sabía. Y cuando Judas se dio cuenta que Jesús estaba determinado a morir en una cruz, entonces todas las sueños de grandeza se desplomó. ¿Por qué? Porque Judas era avariento. Y él se imaginaba, oh, reinando con el Señor, y yo voy a ser un ministro, voy a tener un alto rango. Sin embargo, al hacer lo que hizo, estaba cumpliendo el plan de Dios, ¿verdad? Judas es un caso típico de la atención que encontramos en toda la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Él fue totalmente responsable de lo que hizo, porque lo que él hizo estaba contemplado en el decreto de Dios. Por eso en Lucas 22 dice que a la verdad el Hijo del Hombre va a hacer lo que está determinado, que él iba a ser vendido, que iba a ir a la cruz, que iba a ser acusado. Ya estaba determinada la soberanía de Dios. Pero hay de cuál aquel hombre que sea por la cual sea entregado. Esa es la responsabilidad. Cuando Judas conoció al Señor, él pensó que Jesús iba a implantar un reino terrenal y que los más cercanos ocuparían cada uno lugares de preeminencia. El Señor conocía el corazón de este hombre. Él sabía que cuando Judas tenía esa avaricia, quería sacar como cercanía, porque para consumar su traición, porque Judas sabía lo que quería. Por eso lo escogió, para que Judas siguiera la inclinación perversa de su corazón y de esa manera Jesús llegara a la cruz. Por supuesto que
no fue Dios quien movió a Judas a vender a Jesús. No fue Dios. Porque dice en Santiago 1, versículo 13, Él no puede tentar lo malo. Él mismo hizo la maldad, la avaricia de su corazón. Él lo hizo. Él fue responsable. Pero cuando llegó el momento de esta traición, aunque Jesús de antemano lo sabía, que eso era lo que iba a suceder, aún así se puso triste su corazón. Literalmente se compungió una profunda tristeza, y él sabía lo que iba a pasar. Cuán grande es el amor de Dios. Judas había estado más de 3 años, había escuchado las enseñanzas, los sermones, había visto todos los milagros, los prodigios, todo lo que Jesús había hecho. Imagínense, Judas estuvo ahí cuando él dio la parábola del mayordomo infiel. Escuchó cuando le dijo a la multitud: oh, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque obedecerá a uno y aborrecerá al otro, o estimará a uno y despreciará a otro. No pueden servir a Dios y a la riqueza. Judas estaba allí cuando en el versículo Mateo 26, él sabía que el hombre que le traicionaría era mejor que se escondiera. Él estaba allí. Judas tuvo oportunidades de sobra para clamarle al Señor que tuviera misericordia de él. Judas tuvo oportunidades de sobra y decirle: Señor, perdóname por esta avaricia que hay en mi corazón. Oh Señor, ten misericordia. Oh, líbrame del amor al dinero. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque el pecado es una esclavitud que ata y enloquece y le pierde la visión y el oído. Y eso le llenó de tristeza al Señor, a ver la avaricia de este hombre. La avaricia. Y eso está sucediendo hoy en día en la iglesia. Eso es lo que está aconteciendo. Las personas caen por su propio peso en la iniquidad, en la tentación, en la avaricia. Porque cuando la misma palabra declara que cuando vinimos, así como vinimos, regresaremos también. Entonces es terrible ver cómo una persona se está ganando, por ejemplo, el mundo. No importa, dice que se vayan a ganar el mundo. ¿De qué sirve que un hombre se gane el mundo y pierda su alma? Lo dice. Veámoslo, la cita. En Lucas 12:15 nos dice que guardaos de la avaricia. Y en Marcos 8:36 que dice que ¿qué aprovechará al hombre? ¿Qué aprovechará? Entonces, cuando el Señor habla y nos refleja a través y deja que estas cosas lleguen al pueblo, porque a través de ellos nos trae una enseñanza. Colosenses 3:5 dice que tenemos que guardar el corazón, porque asalta la avaricia, o los malos pensamientos asaltan el corazón de una persona, y eso puede apartarlo. ¿Por qué? Porque el corazón avariento y el corazón que deja manifestarse la avaricia, lo que hizo este hombre. Claro que ya usted puede decir: conozco las escrituras, yo ya sé que ya estaba presentado, yo ya sé que estaba predestinado para que se cumpliera. Bueno, claro que sí, sí lo es. Pero el Señor nos habla, nos da una enseñanza a través de este hombre, como el hombre es responsable de sus propios actos y que debemos de cuidarlo de cada una de estas cosas, porque la tentación está por todos lados, porque la fuerza y la seguridad la recibimos de parte del Señor, ¿verdad? Amén. Pero el punto que vemos aquí, vemos como Pedro, cuando estaban todos ellos reunidos, le dice: dime, ¿cuál es el que te va a negar? ¿Verdad? Hablando como en secreto. Usted lo puede ver en San Juan, en el versículo 26. A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, dice, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Es muy probable que eso fuera un gesto de honra y de amistad en esa cultura, y que el Señor posiblemente le estaba dando una última oportunidad. El Señor le hizo a Judas en ese momento un gesto de amor, de amistad, pero Judas ya estaba determinado a consumar la traición, y con una increíble arrogancia y probablemente con una actitud desafiante, Judas aceptó el bocado, sabiendo que unas horas más tarde iba a consumar la traición de Jesús. Qué duro es, qué duro es la humanidad, aún los que en las iglesias aceptan
quieren la bendición, buscan la bendición, solicitan la bendición, reciben, pero no quieren, no se cruza una línea cuando una persona solamente ve lo material y no recibe lo que el Señor extiende, el amor, la misericordia, la bondad. Está como proporcionándole el pan, pero también está facilitándole la oportunidad de que pudiera este hombre, que su corazón fuera compungido y se arrepintiera y pidiera misericordia, pero no lo hizo. Vemos cuando este hombre aceptó el bocado de la mano del Señor, se estaba entregando voluntariamente al poder del diablo, y a partir de ese momento Satanás dominó totalmente su corazón. Cuando él escogió su propio camino, no fue Jesús, él escogió su destino. En el versículo 27 le dice el Señor: haz pronto lo que vas a hacer. Y tan pronto él sale del aposento alto, entonces cambió totalmente la conversación. Porque, bien, aunque sabemos que Judas, al realizar, aunque fue el propósito de Dios, aunque fue un propósito, aunque fue un instrumento, nos llevan a una escena que es la glorificación de Dios. Veámoslo en el versículo 31. Dice: cuando salió solo con los 11, sin Judas, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le va a glorificar. Bien, lo que esto significa es que la glorificación de Dios, el Hijo, eso implica la glorificación de Dios en el Hijo. Entonces, cuando es glorificado el Hijo, es glorificado el Padre. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario, sí, ese era el propósito. En ningún momento vemos el amor, la justicia, la misericordia de Dios en un sentido real, porque la traición de Judas fue terrible. A ver, que él fue un instrumento pero él extiende como la oportunidad. ¿Por qué? Porque era responsabilidad de él mismo. Como vemos, el Dios hecho hombre estaba allí a punto de convertirse objeto de la ira de Dios, recibiendo en sí mismo el castigo que todos nosotros necesitábamos por nuestros pecados, para que todos los que en él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna, ¿verdad? En la cruz del Calvario, ahí nos mostró su amor extremo, y lo hace de tal forma que su justicia queda plenamente satisfecho. ¿Por qué? Porque él en la cruz del Calvario allí pagó todos nuestros pecados. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de esto? Nadie puede frustrar e intervenir en los planes de Dios. Satanás se adueñó del corazón. Él abrió una puerta a Satanás, porque cuando en ese momento dice que tomó el pan, entonces Satanás tomó su corazón. Esas son las puertas que nosotros como cristianos tenemos que cerrar, mantener cerradas en el nombre del Señor, en su presencia, porque al abrir puertas, Satanás se apodera del corazón de la persona, lo esclaviza y lo lleva a terminar, como pasó con este hombre. Vea el tipo de relación que tuvieron con Jesús. Hasta ese momento estaba aproximándose a su final. Vean el versículo 33. Hijitos, aún estaré un poco, me buscaréis, pero como dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Después de su muerte y de su resurrección, Jesús regresa, ¿verdad? Jesús asciende. El que descendió asciende. En el versículo es cuando nos da el mandamiento nuevo. Un mandamiento les doy, que se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Bien, aquí no conectémonos como el Señor les dice a los discípulos: yo me voy, nuestra relación va a cambiar, y precisamente por eso un mandamiento les doy: ámense unos a otros, así como yo los he amado, entonces ustedes ámense unos con otros. ¿Por qué? Porque así el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos. Bueno, en el ministerio terrenal, Jesús caminaba y los discípulos venían atrás con él. Físicamente la gente podía reconocer los discípulos de Jesús. Jesús iba adelante
los discípulos atrás, siguiéndolo. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? Aquellos. Allá van con Jesús físicamente. Pero hoy dice que ya no estaré con ustedes en cuerpo. Entonces, ¿cuál sería la marca distintiva que revelaría quiénes son suyos y quiénes no? Dice el Señor, el amor entre ustedes. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Así ustedes ámense unos a otros. No es una sugerencia, es una orden, es un mandato. Entonces, hay muchas personas que han desarrollado una alergia en esto, a todo lo que suena como mandato, autoridad. No, pero es que no, mandato y autoridad. Dice, no, eso es legalismo. No, yo no soy legalista. No, nuestro rey nos ha dado ese mandato, nos ha dado una orden. Por lo tanto, tenemos que hacerlo, amarnos unos a otros. Y al mismo tiempo nos dejó el estándar que nosotros tenemos que alcanzarlo, así como Él nos ha amado. Ese es el aspecto nuevo del mandamiento, que Jesús llevó el concepto de lo que significa amar a otra persona a un nivel totalmente desconocido, y lo estableció como una marca que identifica los que son de Él y los que no son de Él. Así el mundo van a saber que ustedes son mis discípulos, si ustedes se aman como yo los he amado. Este es un amor que habla de servicio. Este es un amor que nos habla de salir de nuestra confort, de nuestra forma, de nuestro lugar seguro. Este es un amor que nos habla de perdonar, de buscar al ofensor para eliminar las barreras que no permitan que podamos mostrarle amor, misericordia, bondad. Ese amor nos habla de dar todo sin esperar nada, pero del Rey mucho. Ese amor nos habla de humillación. Ese amor nos habla de no pagar mal por mal. Es amar como Cristo nos amó. Pablo diría en Efesios 4:31, quítese toda ira, amargura, maledicencia, toda malicia, que se quite, que despojen sus corazones, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, no podemos guardar ninguna raíz de amargura en nuestros corazones. Tenemos que amar como Él nos ha amado. No podemos excusarnos. Tenemos que amar como Él nos amó, ser imitadores como Él nos amó, andad en amor como Él nos amó, como Él se entregó por nosotros. Dice, andad en amor como el Señor, entregándonos a amar a personas que aún no nos quieren. No, porque no es fácil eso, ¿verdad? No es fácil. Claro que no. Este mandamiento se encuentra precisamente cuando fue traicionado, cuando fue abandonado, cuando nos sentimos tentados. Cuando en el momento que nos sentimos tentados, tenemos que acordarnos precisamente cómo se encuentra en el momento de la traición, del abandono, y también lo negó. ¿Qué es lo que significa? Que amarnos los unos a los otros. De allí salió. No importa que te traicionen, que te abandonen, que te hagan las aflicciones, no importa lo que te hagan, no importa. Dice, porque en todo momento, ni los ataques, ni las rencillas, ni porque hay personas que de la verdad, usted puede hacerle un bien y le devuelven un mal, no importa. Porque ¿de qué sirve entonces amar solo a los que nos amen? Tenemos que amar a los que aún no nos aman, porque el amor con el que Cristo nos ha amado, entonces suplicamos, clamamos, oramos por su gracia, por su amor, porque vivimos en un mundo que vamos en contra de la corriente, y eso es lo que el Señor nos habla. Mire, en este capítulo me llama mucho la atención, porque en todo este capítulo a la mitad nos habla de que es un mandato, es una orden. A veces nos sentimos, podría usted tal vez sentirse frustrado porque dice, porque estamos lejos de amar de la medida que el Señor nos ha amado. Pero bueno, si nosotros vemos en el momento que pensamos
podemos un sentido de como de, ay, frustrados uno. ¿Cómo voy a amar como el Señor ama? Si Dios ama porque Él es Dios. Y de repente se puede sentir frustrado, pero ¿cómo va a ser eso? Pero es que Dios, porque es Dios, pero es que Dios, Él es Dios y Él sí, pero yo ¿cómo lo voy a hacer? No, esa frustración se puede convertir en bendición cuando tomamos la decisión, porque cuando tomamos la decisión, Él dice que opera en nuestros corazones el querer como el hacer, porque el querer y el hacer es, yo perdono, el perdón va a trabajar. ¿Cómo? ¿Quién va a trabajar? Yo lo voy a trabajar, el Señor. Mi deber, solamente el estándar que Dios dice, perdona. Entonces, cuán grande es el poder de Dios, porque nos muestra cuán grande es mi egoísmo, mis pecados, mi indiferencia. Entonces nos trae como una comparación la grandeza que Dios trae a nosotros. Pacientemente nos muestra, no puedes creerte mejor que la otra persona, aunque tú seas el culpable o la otra ve. A pesar del orgullo, de todo lo que hay en nuestros corazones, puede eso más bien truncarnos y puede también hacernos como tropezar de que no vamos a poder amar. No vamos a, esa medida no la vamos a poder llenar, nunca, no podremos, es imposible. Pero si yo lo pienso como hombre, pero dice que en Él sí lo podemos hacer, porque Él produce ese amor en nuestros corazones. Él produce en nuestra vida, porque tú y yo nada, dice que el hombre no tiene nada bueno, no hay justo ni uno, pero el Espíritu Santo, Él es el que nos ayuda, porque no solamente Él ha venido a restaurarnos, sino también a levantarnos para que podamos también hacer esa obra. Entonces, tenemos que recordar, en dependencia del Espíritu de Dios, nos esforzaremos cada día, porque las bienaventuranzas, en el versículo 17 dice que seremos bienaventurados si hacemos todas estas cosas. ¿De qué? Dar y dar, porque no nos vamos a cansar de hacer el bien y hacer el bien, no importa lo que veamos, porque así las personas van a conocer que somos los discípulos de Jesús, porque nos amamos los unos con los otros. Damos amor, podemos darle amor. ¿Cuánta necesidad hay en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestras casas? Debemos de expresar en nuestro lugar donde vivimos, en la iglesia donde estamos nosotros, que su gracia, su misericordia, su amor es abundante en nuestras vidas. Él no solamente ha preservado nuestras vidas, sino que nos usa día a día, porque somos instrumentos, a pesar de nuestros pecados, de nuestras limitaciones, de nuestras debilidades, a pesar de que flaqueamos, a pesar de que renegamos, porque somos humanos. Como una persona humana, las personas se cansan, pero a pesar de todas las deficiencias, el Señor día y noche nos levanta, Él nos consuela, Él nos tiene esa paciencia. Entonces, ¿para qué nos tiene? Como dice Lucas 4, nos dice en Isaías 60 también, el Espíritu de Dios nos ha sido derramado. ¿Para qué? Para que en la medida que Dios recibimos el amor de Dios, vamos nosotros a ayudar, a levantar, a restaurar, porque el amor de Dios es lo que hace a través de nosotros, a través de nuestros corazones, para llegar a las personas. Puede decir, oh no, pero es que yo no puedo ir donde fulano, sutana, porque ay, que aquellos son de otra doctrina. No, usted cree que las personas necesitadas que tienen dolor, usted cree que puede estar, van a preguntarle, yo necesito que me oren, pero primeramente dígame qué doctrina. No, esto no trabaja así. La palabra dice, Jesús entregó al mundo el amor, entregó su cuerpo, nos dio el amor para que nosotros vayamos también por ellos. El mundo se está perdiendo cada día, las situaciones están más difíciles, las familias cerca de nuestras vidas, en nuestras casas, la necesidad que hay con nuestros hijos, los nietos, cuánta necesidad hay. Y ese amor que dice Él, no importa, no, si no te determina, si no te quiere, no importa, pero el amor no solamente que lo voy a ir a amar y abrazar y besar, no, el amor es disciplina y corrección. Entonces hay momentos en que el Señor nos pone las personas allí en nuestras casas, a nuestro alrededor, y en la iglesia debemos de entender, hermanos, que el Señor nos está usando cada día, y como cada día nos usa, entonces ese amor tenemos que ponerlo en práctica. Jesús nos los entregó Él mismo.
Mis hermanos, esta es una prueba grande para nuestras vidas. Cuando dice en primera de Juan, vamos a ver, veamos. Primera de Juan, vamos a ver, primera de Juan 3:14. Hemos pasado de muerte a vida, el que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano es homicida. Es un versículo fuerte, es aterrador, pero es verdad. El que no ama a su hermano es homicida. Es un versículo poderoso, directo, que tenemos que saber la verdad que habla este versículo. Usted y yo hemos pasado de muerte a vida. Somos hermanos, y como hermanos tenemos que amarnos. Amarnos porque si Dios ha transformado, no específicamente a una iglesia y a otra, no, todos somos una iglesia. El Señor, el egoísmo, el orgullo y la soberbia están en todo el ser, en todo el género humano. La vida de Jesús es derramado, y por eso nosotros tenemos que ser estándar. Oh no, yo solo voy a atender a mi familia, o solo voy a atender a los de mi iglesia. No, las necesidades, porque el Señor, cuando Él viene a mi vida, no solamente me limpió de pecado, sino el Espíritu de Dios me llenó, me fortaleció, me levantó. Él pone la fuente de su vida, que es Jesús, que es el Espíritu de Dios en mi vida. ¿Para qué? Porque es así como, ¿cuál es el mensaje? Ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros llevemos. Él no solamente me salvó, no solamente le mejora no es que hemos pasado que dice que todas las cosas son viejas, dice. No, es un estilo de vida, es la vida de Jesús en nosotros. Él nos amó. Dice que Él nos amó de la eternidad a la eternidad. Entonces, es lo que nos vamos a ver, veamos veamos en el libro de Pedro, primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia, dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. O sea, Cristo purificó nuestras almas por medio de la verdad. ¿Y para qué lo hizo? Para el amor fraternal no fingido, para que nos amemos los unos a otros, amándonos unos con otros. Porque es terrible, haciendo renacidos con una nueva vida en Cristo, no de simiente corruptible, sino incorruptible a través de la palabra que vive para siempre. Fuimos transformados para que podamos amar. Cristo nos dio una nueva vida para que podamos amar. Hemos pasado de muerte a vida, pero qué duro y qué triste es, hermano, encontrar familia de Cristo, encontrar familiares que dice que es mi hermana y que es mi hermano, y que no puede ver a su hermana, no puede ver a su hermano, odia a su hermano. Si viene su hermano por allá o la hermana por allá, cambian de calle o cambian de mí. ¿Cómo es eso? No nos engañemos, no nos engañemos. La palabra del Señor dice que el que no ama a su hermano es homicida. No podemos nosotros vivir en tinieblas. Veamos, por favor. Veamos en este versículo. Quiero que leamos este versículo, por favor. En el versículo 36, por favor. Quiero que lea ese versículo, el 36. Juan 13:36. Véalo, por favor, léalo. Vea la lección que el Señor nos da en este versículo. Le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, donde yo voy no me puedes seguir, pero me vas a seguir después. ¿Se dio cuenta de lo que pasó aquí? ¿Se dio cuenta de lo que vimos? Jesús en el versículo 23 anuncia que está a punto de irse a un lugar a donde los discípulos no lo pueden seguir inmediatamente. Y luego les da el mandamiento de amarse los unos a otros como Él los ha amado. Pero Pedro no escuchó esa parte. Pedro se quedó conectado en el versículo 33 cuando Jesús habló del nuevo mandamiento.
ay, pero ¿cómo? ¿Para dónde se va? Y Jesús hablando, y Pedro, ay, pero esto no puede ser. Pero ¿por qué no te puedo seguir ahora? La pregunta de Pedro no tiene nada que ver con lo que el Señor le está diciendo. La pregunta de Pedro tuvo que ver solo con la partida del Señor. Y es indudable que al ver de alguna manera la devoción de Pedro por Jesús, él no se quería apartar de él. Y de hecho le dice, yo estoy segura, estoy dispuesto a seguirte hasta la muerte. Oh, pero le dice, Señor, pero ¿por qué no te puedo seguir? Yo voy a dar hasta mi vida por ti. Pero estas palabras de Pedro revelan que muchas veces estamos tan ocupados en nuestras propias cosas, en nuestras propias conveniencias, en nuestras propias vidas. Entonces estamos desenfocados. El Señor nos está hablando, pero te estoy hablando, y nosotros, ay, pero es que yo tengo tantos. Las preocupaciones que tiene el ser humano es más importante que pensar en lo que Dios dice. Yo no sé con cuántas preocupaciones tienen ustedes. Yo no sé cuántas, si de repente hay amargura en tu corazón y no te has dado cuenta. Hermano, no permitas que ninguna de esas cosas te sean estorbo en tu corazón para tomar seriamente lo que el Señor nos dice en este texto. Debemos amarnos unos a otros. Pedro se estaba haciendo el menso, ¿verdad? Si usted lee bien esos versículos, el Señor le decía, mira, Pedro, es que se tienen que amar los unos con los otros. Ay, pero ¿y cómo? Porque no puedo estar contigo. Y el Señor no le estaba diciendo eso. Vamos a ver la fractura que hay en la familia, en los hijos, en los nietos, en la familia. Se necesita intercesión, necesitamos clamar, orar, interceder. Ese es el amor. El amor es interceder. Pero Pedro fue insensato en ese momento. No puso atención, estaba demasiado absorto en su propia agenda. ¿Cómo que no te puedo seguir, Señor? ¿Acaso no sabes que estoy dispuesto aún hasta a dar mi vida por ti? No sabes que yo voy a estar contigo. Pero Jesús le está diciendo otra cosa, le está diciendo con ternura, le dice, ¿tu vida vas a poner por mí? No, Pedro. Las cosas van a suceder de una forma diferente. Le dice Jesús, soy yo el que va a poner mi vida por ti, aunque esta misma noche me vas a negar 3 veces. Se lo dijo, ¿verdad? En el relato de Lucas encontramos cuando Jesús le dijo, Pedro, yo voy a orar por ti para que tu caída no sea definitiva. ¿Sabe por qué fue diferente la traición de Judas con la negación de Pedro? Ambos fue en cierto modo en lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Jesús oró por Pedro, la protección y el cuidado del Señor. ¿Por qué estamos nosotros aquí sentados escuchando su palabra, meditando su palabra? Es porque el Señor siempre está cuidando de nosotros, para que nuestra fe no falte, para que nuestra fe no falle, para que estemos fuertes, para fortalecernos cada día, para renovar nuestra fuerza cada día. Cada momento que sentimos que no podemos más, que las cargas y las luchas, las situaciones, las pruebas, las tentaciones y los ataques del enemigo y ataques que son usados a través de los hermanos, familia, lo que sea, entonces allí está el Señor. Aunque creemos que estamos solos, no estamos solos. En ningún momento estamos solos. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras fallas, el amor de Cristo es invencible. Ese amor no depende de nuestras reacciones. Aunque nuestra reacción sea negativa, Él nos sigue amando igual. Nos sigue amando igual. A tal punto que después de la resurrección se le apareció a Pedro. Se les apareció, pero en vez de reclamarle, lo levantó como un líder prominente. ¿Ven? Esa es la clase de amor con la que Él quiere y nos demanda que nos amemos unos a otros. Qué hermoso, ¿verdad? Es un amor que perdona, es un amor que restaura, es un amor que se humilla, es un amor que sirve hasta el sacrificio aún de nuestra propia seguridad. Pero Él manda su palabra. Dice que Él dice, no estás solo, tú no estás solo en ningún momento. Pero mire qué maravilloso. Este versículo de amarnos los unos con los otros es hermoso. Y eso es lo maravilloso, porque hemos conocido el amor de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos.
amamos con todo nuestro corazón la obra del Señor. No importa si las cosas se ven favorables, no importa, porque la obra no es del hermano, ni de la hermana, ni de la hermana, es del Señor. Amén. El amor fraternal, dice que el amor de Dios dice que Él nos concede todas las cosas, porque a través de la intercesión, del clamor, la oración, imagínense cómo no va a conceder el Señor a cada uno de nosotros. Él muestra su amor porque ve el sacrificio que tú y yo hacemos, porque abundamos. ¿Por qué abundamos? Porque ve el sacrificio que nosotros como humanos presentamos delante de Él. Pues nosotros cada día somos fortalecidos. Le vamos a dar gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor porque Él en su palabra dice que tú y yo somos esos instrumentos, y ese amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Para qué? Porque Él dice que a través de nosotros, a través de sus instrumentos, mire qué maravilloso, los ángeles anhelan poder hacer lo que tú y yo hacemos, pero a Él le plació levantarnos a nosotros, llenarnos con su presencia, capacitarnos, así de que disfrutemos ese amor tan grande que Dios nos da a nuestras vidas, porque no estamos solos. Él tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado en todo momento. Dios tiene cuidado en las pruebas, en las luchas, en la debilidad, en las debilidades que hay en nosotros, porque hay debilidades, pero Él nos fortalece. Él nos fortalece cada día. Le vamos a decir gracias, Padre. Oh, maravilloso Señor, gracias, gracias, Señor, gracias.